Hola queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en tu especial semanal, como siempre con todo el cariño del mundo para ti. Bueno, tu lectura la abre el arcángel Ariel, quien te dice en este momento: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira qué mensaje tan bonito te están diciendo. Pregúntate si realmente lo que haces lo haces con pasión, por amor o solo por necesidad. Por eso quiero que ya en este momento escribas en los comentarios: mi vida es abundante y llena de prosperidad. Porque cuando tú comienzas a decretarlo, cosas se empiezan a mover en el plano astral y esto se manifiesta en este plano material. Por eso es importante que siempre lo hagas. Bueno, vamos a pasar a tu lectura. Esta semana vamos a hacer la primera parte con el oráculo de ángeles. Recuerda que es general, toma lo que te resuene, el resto libéralo. Si quieres una lectura privada de pago conmigo, sepárala con bastante tiempo porque tenemos la agenda muy ocupada. En mi primer comentario y en mi descripción está cómo contactarme. Por otro lado, recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte tiene que ver con tu crecimiento y evolución espiritual, con tu energía, lo que tus guías quieren que trabajes. La segunda de economía y la última de amor. Dice: el amor te hará fértil. Mira que no solamente nos habla de fertilidad respecto a temas de embarazo, de gestaciones, de bebés, sino básicamente también de colocarle amor a cada cosa que hacemos para que dé sus frutos. Nuevamente siento que es como si te estuviera cuestionando si de verdad donde te encuentras trabajando te encuentras feliz, te encuentras como realizado o en plenitud, o solamente estás teniendo ese trabajo por las necesidades, ¿ok? Si no es así, visualízate, busca acerca de ejercicios de manifestación, Neville Goddard, Abraham Hicks, sí, que te pueden enseñar cómo manifestar el trabajo en el cual tú te sientas feliz. Y te dice, estarás a salvo del crimen. Mira que es una promesa de protección que te manda a sentirte seguro o segura en cualquier circunstancia durante los próximos días, ¿sí? Ora al arcángel Miguel, ¿ok? Bueno, ese ha sido tu mensaje general en cuanto a crecimiento espiritual y energías. Y vamos a la parte de economía. Te invitamos ya mismo a suscribirte para que apoyes un refugio de animalitos rescatados, ¿ok? Bueno, saquemos acá el oráculo. ¿Qué te manda a decir respecto a economía en estos días? Y tenemos el ángel del sacrificio. Te dice: ningún proyecto se llevará a cabo si tu indecisión no te deja actuar. Nada tomará cuerpo si no te atreves. Wow, mira que pienso que es un mensaje muy claro, es muy directo y te está diciendo básicamente: oye, toma la iniciativa, ¿no? Las ideas son muy buenas y crear ideas es parte de nuestra energía femenina, pero hay que balancearlo con energía positiva, con energía negativa, perdón, masculina, ¿sí? No tómenlo en negativa como malo, ¿sí? Sino que así es la polaridad. Entonces te dice, la idea está muy buena, pero hay que meterle un poquito de acción para que esto se vuelva realidad. Bueno, números de la suerte: el número 3, número 31, uy, los persigue bastante el 3, y número 45. Si estos días han visto secuencias de números repetidos, cuéntenme en los comentarios. Ahí vamos viendo a ver cómo que será. ¿Listo? Bueno, te invito nuevamente a que te suscribas o a que le des el botoncito de seguir ahí donde estés: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Bueno, veo que algunos de ustedes están como algo desesperados porque hay una situación económica
que ustedes, digamos, ven como que muy demorada. No sé si es que están esperando o el pago de un dinero o una especie de contratación, pero sí les veo con un poco como de ansiedad por un tema económico o laboral. La carta de las de oros me dice no se preocupen, o sea, las cosas se van a dar, pero a su debido tiempo. Sin embargo, hay que tomar acción respecto a ello, ¿sí? Esta carta de la sota de bastos en este momento me dice que es tiempo de de actuar, ¿sí? De actuar un poco más, o sea, como de agilizar las cosas, de meterle un poquito más la ficha a una situación, ¿sí? Así que mucho cuidado, ¿sí? Mira que aquí me aparece la carta de la, perdón, de la reina de oros y esto me estaría hablando acerca de una persona con poder económico o poder laboral que te podría estar ayudando en los próximos días como de manera desinteresada. ¿Por qué lo hace? Pues por buen corazón y además porque ve que como que se te está demorando mucho algo. Como te decía, puede ser un pago o una contratación o la finalización de un proyecto de unos estudios. Esta persona está dentro de tu círculo social o la podrías estar conociendo como en una reunión o celebración o evento social en los próximos días. Entonces, con mucha humildad y dejando como el orgullo de lado, acepta esa ayuda también, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la parte sentimental, ¿ok? Te invitamos nuevamente a suscribirte, activar la campanita, a darle like a este video. Iniciales importantes estos días para el amor, la letra M o W, la letra G, la letra U, la letra E y la letra Z, ¿ok? Recuerda que puede ser la inicial del nombre, inicial del apellido o inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos signos importantes estos días. Tenemos a Capricornio, Aries, Escorpio y Virgo. Veo que te siguen los signos tierra, ¿no? Bueno, y si quieres saber de solteros y conexiones por separados, puedes ir al especial amor. Veamos si tienes una persona especial. Momento de decir su nombre mientras barajamos. Hay una situación que en los próximos días va a cambiar de rumbo y afortunadamente lo va a hacer para bien, ¿sabes? No sé qué tipo de circunstancias estés pasando en este momento con tu persona especial, pero aquí hay dos cartas de cambio positivo, ¿sí? La carta del 7 de espadas que me habla acerca de cómo, digamos, a raíz de una ansiedad, tomas acción, ¿sí? No, a veces como que el temor o el miedo es un sentimiento de supervivencia que nos lleva a actuar, a tomar la iniciativa de movernos, ¿sí? Entonces puede ser que tú o que tu persona especial en estos días viendo cómo realmente se encuentran las cosas entre ustedes dos como pareja, lo que haga es como tomar la iniciativa de hacer cambios para que las ilusiones, los proyectos, los sueños y las metas representadas en esta sota de oros pues no se pierdan. Este 6 de aquí representa precisamente una solución que llega después de muchos desvelos, ¿sí? Una solución que llega a tu vida después de estar en toda esta ansiedad, estar como en una etapa de análisis, de autocuestionarse también realmente qué es lo que se puede hacer. También veo parejas que han estado siendo afectadas por circunstancias económicas. Puede ser que uno de los dos esté sin trabajo, tengan muchas deudas y esto también cambia a favor, ¿sí? Entonces, en los próximos días. Entonces, las relaciones no se sostienen solo de amor, ¿sí? La parte económica también es importante para la estabilidad del hogar y de las relaciones. Entonces, cuando hay problemas, pues lógicamente los sentimientos o más bien la estabilidad se puede alterar muchas veces, pero veo que aquí todo esto afortunadamente cambia para bien, ¿ok?
Bueno, entonces veamos con qué mensaje quieres cerrar tu oráculo. Te invito ya mismo a suscribirte. Te dice, hazlo por ti. Cualquier cambio, cualquier iniciativa, primero que todo, hazlo pensando en ti. ¿Ok? Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente y si no le conoces, que vayas al video de Leo. ¿Ok? De ambas lecturas, toma lo que te resuene. Recuerda suscribirte en YouTube, seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, dejarnos un like, un comentario y separar con bastante tiempo tu lectura de pago. Quédate en la meditación que hacemos cada semana para traer amor y abundancia. Bendiciones. Dios te guarde. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres. Y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.